Hola a todos, soy Alfonso Pérez González, residente de dermatología en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, actualmente R4. Y en este pequeño vídeo os quería presentar, pues, a muy grandes rasgos lo que es la especialidad de dermatología. Dermatología la podríamos englobar dentro de las especialidades médico-quirúrgicas, como ginecología, como uro, aunque es cierto que nuestra parte quirúrgica en general no es tan extensa o tan compleja como la de ginecología o como la de urología. Sí que hay algunos dermatólogos que se dedican plenamente a la cirugía dermatológica y son verdaderos cirujanos, casi al nivel de un cirujano plástico. Aunque en la mayoría de los casos no tendréis por qué llegar a ser extremadamente quirúrgicos como dermatólogos, de manera que si el quirófano os asusta, el quirófano no os llama demasiado, no sería un gran inconveniente en caso de dermatología, ya que a nivel quirúrgico en la residencia de derma os podéis desarrollar pues lo que vosotros queráis, desde simplemente pequeñas cirugías con cierres directos o llegar a hacer grandes colgajos. Eso ya depende un poco de vuestro interés, ¿vale? A la hora de coger la especialidad, algunas ideas que os quiero transmitir es que ahora mismo la dermatología es una especialidad que está totalmente de moda. Y en los últimos años hemos ido viendo cómo cada año se termina antes y antes y antes, hasta el punto de que ha habido años que prácticamente en el número de orden en torno al 500 y poco la especialidad se agotaba. De manera que tenéis que tener en mente que para poder acceder a dermatología vais a requerir un número de orden muy bueno, ¿vale? Que es una especialidad muy demandada. Esto va a tendencias. Hace unos cuantos años la especialidad más demandada era la cirugía cardiovascular. Esto va cambiando con los años, son tendencias, modas, y ahora mismo derma pues está muy demandada y tenéis que saber que necesitáis un número de orden extraordinariamente bueno para poder acceder a ella. Respecto al día a día del dermatólogo, porque os hagáis una idea de cómo es la especialidad, la verdad es que no os podría describir un día prototipo de un dermatólogo. Podría deciros que como consulta general de dermatología, la consulta de derma general, la consulta del día a día del dermatólogo, suele ser una consulta muy protagonizada por patología benigna. Mucha parte de vuestro trabajo en el día a día, cuando estéis haciendo una consulta de derma general, va a ser tranquilizar al paciente, explicarle que lo que tiene son lesiones completamente benignas, que no requieren un tratamiento específico, que no requieren cirugía, que no requieren hacer ninguna acción importante como tal. Es decir, que en muchos casos, más que pacientes, podríamos hablar realmente de clientes, porque en muchos casos los pacientes que os van a llegar a la consulta no tienen ninguna enfermedad como tal, tienen patología completamente benigna y vais a tener que explicarles precisamente eso, que a veces es un poquito difícil de hacer y hay algunos pacientes que se muestran un poquito reacios a esto, pero en general este va a ser una parte importante de vuestra consulta y tendréis que, si os dediquéis a la derma, aprender a lidiar con ella. Sin embargo, aunque esto podríamos llamarlo como el día prototipo del dermatólogo, después, como la derma es tan amplia y tiene tanta variedad, pues a lo mejor un día estáis haciendo esto, una consulta de derma general, pero al día siguiente estáis haciendo láser, al día siguiente estáis haciendo otra técnica como la terapia fotodinámica, la microscopía confocal. Es que la dermatología, una de las ventajas que tiene es que tiene su parte médica, tiene su parte quirúrgica y tiene sus técnicas, y tiene bastantes técnicas, de manera que hace que esto pueda ser totalmente, es una especialidad que puede funcionar bastante de forma autónoma y que además tiene muchas posibilidades en las que subespecializarse y subespecialidades muy diversas en las que prácticamente encontraréis alguna que os gusta un montón y a la que os queréis dedicar con ganas. Del perfil de residente de dermatología, que es otra de las cuestiones que me han pedido que os comente en este vídeo, pues por lo que os comentaba antes, de que cada vez la especialidad está más demandada, pues cada vez el residente de dermatología es un residente que ha sacado un mejor resultado en el MIR y es un residente, pues vamos a decirlo, es un residente top, un residente que sabe mucha medicina y es un residente muy bueno, con capacidad de trabajo, con capacidad de esforzarse. Sí que es cierto que a pesar de esto, las características de la especialidad, que es una especialidad, por decirlo de alguna forma, que es buen rollera,
no vais a entrar en esta espiral que ocurre en algunas otras especialidades en las que hay una muy alta competitividad entre los residentes. En general, en dermatología hay hueco para todos, hay posibilidad para que todo el mundo opere, para que todo el mundo aprenda, para que todo el mundo rote, para que todo el mundo haga mano y para que todo el mundo publique e investigue. Es decir, que en ese sentido, aunque vais a estar rodeados de resis muy buenos, vosotros también sois muy buenos y no vais a sentir en general una sensación de competitividad malsana, ¿vale? Que podría ocurrir en otras especialidades. A grandes rasgos, lo que más me gusta de mi especialidad es esa gran diversidad que tiene, que te puedes dedicar desde una dermatología general a patología dermatológica más compleja. Tenemos cirugía, tenemos fármacos biológicos, tenemos técnicas, tenemos patología desde lo más facilito, todo que ni siquiera es una enfermedad, a patologías verdaderamente complejas y desafiantes. Tenemos técnicas. Aunque tengamos pacientes complejos o difíciles y casos bonitos con dificultad de encontrar un diagnóstico, casi no tenemos, es muy raro que en dermatología te encuentres un paciente crítico, de manera que esa sensación de agobio, de se me va el paciente, no es muy raro que la vayáis a tener en dermatología. Hay excepciones, pero es raro que la vayáis a tener. Y otra ventaja de la especialidad es la calidad de vida. Dermatología es una de las especialidades que mejor calidad de vida os va a dar durante la residencia y en el futuro. Es una especialidad que no tiene guardias, es una especialidad que su día a día es bastante llevadero y es una especialidad que, por cómo está el mercado actualmente en España, os va a permitir compatibilizar bien la actividad pública con la actividad privada. Los contras que yo le vería a la especialidad es que sí que puede ser que si tu perfil como médico es de internista, de médico que le gusta saber, que le gusta la medicina profunda, puede ser que si haces dermatología en algún momento te sientas un poco desconectado de esa medicina más clínica de toda la vida, que eches un poco de menos tu fonendo, tus analíticas. Puede ser que te sientas como un poco desarraigado de la medicina, pero bueno, al fin y al cabo la dermatología también tiene sus cosas, tiene sus técnicas peculiares y es otra forma de enfocarlo y también es una forma válida de medicina. Yo sí que al principio tenía un poco esa sensación de estar desarraigado de la medicina, pero poco a poco te vas dando cuenta que la dermatología también es muy extensa, que cada uno cumple su función y que igual que tenemos excelentes internistas que son capaces de hacer los diagnósticos más complejos y abordar todos los aspectos del paciente, pues nosotros también tenemos que dar nuestra pincelada siendo excelentes especialistas en una parte concreta que es la piel, que de hecho es muy amplia, y poco a poco te vas renunciando a esa parte de medicina más global en pos de especializarte, que al fin y al cabo tampoco es que esté mal. También algunas sensación que un poco peor de la especialidad es que es una especialidad muy demandada, quiero decir, el volumen de pacientes que se mandan a dermatología es enorme, es absolutamente inmenso, de manera que hay listas de espera, un poquito de presión asistencial y en general los pacientes, el perfil de paciente de dermatología suele ser un paciente muy demandante, un paciente que incluso aunque tú le expliques que la patología que tiene es benigna, que no requiere un tratamiento porque es algo bueno, suelen tender a ser un poco demandantes, a casi rozando el mundo de la estética, de convertir la dermatología un poco en el mundo de los tratamientos estéticos, pero bueno, es lo de menos y creo que globalmente la especialidad es fantástica, es muy recomendable y a día de hoy como R4 a camino de terminar la residencia os recomendaría elegir la especialidad si os gusta. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y que os sea útil. Hasta otra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos de la Puente, soy reumatólogo, trabajo en el Ramón y Cajal en Madrid. Me han pedido que os cuente algunas características de la reumatología para que tengáis los datos necesarios para la elección de la plaza. Bueno, en primer lugar, la especialidad es una especialidad médica que se ocupa pues de la patología no quirúrgica del aparato locomotor, pero también de otras cosas, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes, sobre todo,
más recientemente las enfermedades autoinflamatorias. Tiene un campo bastante amplio. Es una especialidad que puede tocar diferentes cosas dependiendo de en qué hospital la hagáis, porque hay puntos de contacto con trauma, con rehabilitación, y eso hace que hay que elegir bien el hospital, porque en algunos, pues la trauma no se encarga de determinadas cosas, te tocan a ti. Bueno, es diferente la actividad en un hospital de un tipo y de otro. En cuanto a qué cosas hay que tener a nivel práctico en cuenta, es una especialidad que no tiene guardias, que no tiene guardias específicas de la especialidad. Por lo tanto, aunque durante la residencia vais a hacer guardias de urgencias y de medicina interna en la planta, pues una vez que terminéis, pues probablemente no vais a tener obligación de hacer guardias. Si las queréis hacer, por motivos fundamentalmente económicos, tened en cuenta que no van a ser guardias de esta especialidad, sino que van a ser guardias de medicina interna. Y si pretendéis no tener guardias, pues es una cosa que hay que tener muy en cuenta, porque si te haces cardiólogo o neurólogo o digestivo, pues vas a tener guardias hasta los 55 años, salvo que alguien se apiade de ti. La especialidad ha tenido un crecimiento tremendo en los últimos años, sobre todo por la disponibilidad de tratamientos inmunosupresores, las terapias biológicas, que han dado lugar pues a un crecimiento de, sobre todo, la oferta formativa, que hoy en día es increíble. O sea, la Sociedad Española de Reumatología y otras sociedades tienen una oferta formativa que es semanal. Todas las semanas hay un curso, habitualmente de muy alta calidad, a los que lamentablemente no se puede asistir de forma continuada por motivos obvios. ¿Cómo es un día tipo en reumatología? Pues básicamente lo que hay es consulta. En los hospitales grandes también hay una planta de hospitalización, y en esa planta de hospitalización suele haber un residente al cargo junto con algún adjunto o más de un residente, pero la base es la consulta. Y también hay algunas exploraciones complementarias que realizamos. El análisis de cristales en el líquido sinovial lo hace cada uno con el microscopio y no hay una persona dedicada a ello, pero la ecografía se aborda de dos formas. Por un lado, como una herramienta más en tu consulta, pero aunque ya prácticamente todo el mundo tiene un manejo fluido de la ecografía, hay personas que se dedican de forma específica y especializada y funcionan pues como una persona, pues como cuando pides una ecografía a rayos o como cuando pides una panendoscopia, ¿no? El perfil del residente de reumatología suele ser un residente que no tiene clarísimo desde hace tiempo que él quiere ser reumatólogo sí o sí. Suele ser un residente que tiene dudas entre varias especialidades médicas. La reumatología no es una especialidad bien conocida y por eso probablemente nadie tiene clarísimo que quiere ser reumatólogo. Suelen tener un número a partir del 800 y hay de todo, por supuesto, pero es accesible, no es una especialidad que se acabe pronto. Lo que más me gusta a mí de la especialidad es sin duda la clínica, que es a lo que me dedico. Y lo que menos me gusta es el nombre es completamente inadecuado y eso no es intrascendente. Es una especialidad mal conocida probablemente por eso. La gente se asombra de que haya reumatología pediátrica porque pensaban que el reuma era una cosa de viejos. Bueno, pues hay reumatología pediátrica y muchas más cosas. A nivel práctico, lo que menos me gusta es que, pues, al ser una especialidad que toca infinidad de órganos, pues necesito tener contacto o dependo de muchos especialistas para que me hagan una biopsia renal, una fibrobroncoscopia, una colonoscopia, un ecocardio, pero eso no sé si considerarlo lo que menos me gusta, porque el contacto con otros especialistas es de largo lo que más favorece el manejo del paciente.
No sé qué me hubiera gustado a mí conocer. Yo creo que estos datos no me los contaron, pero hace tanto tiempo que escogí, hace como 40 años, que lo que yo escogí era una cosa distinta a la que hay ahora. Y si recomendaría o no la especialidad, pues yo creo que depende de lo que os guste a cada uno. Desde luego, yo es una especialidad con la que me encuentro cómodo y tiene pues cosas buenas y cosas malas. El paciente grave es poco común, pero todos los años tienes catástrofes en relación sobre todo con enfermedades autoinmunes. Y bueno, y por último, la reumatología tiene salidas en la medicina privada. No es una privada de lujo, pero sí tiene hoy en día bastante salida a la medicina privada. Y en la medicina pública, pues cabe esperar que las jubilaciones vayan a ser numerosas y que haya hueco. Pero eso ocurre, yo creo, que en todas las especialidades. Bueno, espero que os sea de utilidad y que toméis la decisión más acertada. Y una vez que la hayáis tomado, olvidaros del pasado. Dedicaros a la especialidad que escojáis. Suerte. Hola, yo soy Ignacio Boira, neumólogo del Hospital de San Juan de Alicante y cursé mi preparación del MIR con la Academia PROMIT. Y en este vídeo corto quiero contaros mi percepción sobre la especialidad de neumología para que aquellos que tengáis dudas en estos momentos, que son momentos de mucha incertidumbre, pues podáis orientaros sobre ella y conocer un poco a qué se dedica un neumólogo en su día a día. Neumología es una especialidad de 4 años, una especialidad que es muy versátil. Un neumólogo tiene que ser capaz de pasar una consulta, de pasar una planta de hospitalización, de hacer una espirometría, de corregir una prueba de sueño, de hacer una broncoscopia, de hacer una biopsia pleural, manejar un ventilador y manejar pues distintas herramientas diagnósticas y terapéuticas que otras especialidades no manejan, por ejemplo, los antibióticos nebulizados, los fármacos biológicos, por ejemplo, que últimamente se están empleando en el asma. Es una especialidad que tiene un nicho bastante dirigido a lo que es la clínica, a lo que viene a ser sobre todo la labor de un neumólogo durante el día a día en la planta de hospitalización, viendo al paciente agudo respiratorio, que son pacientes que generalmente son graves, son pacientes que tienen insuficiencia respiratoria y que precisan manejo de ventiladores y precisan manejo de oxigenoterapia. Luego también hay consultas de patologías más crónicas, pues monográficas o generales, y la parte intervencionista. Hay gente que se dedica únicamente a hacer intervencionismo, un intervencionismo que está creciendo muchísimo en los últimos años debido al avance a la hora de hacer broncoscopias y al avance del manejo de la patología de pleura. Y es una especialidad que creo que tenéis que tener en cuenta, sobre todo el perfil de persona que quiere hacer una especialidad médica. Y que una especialidad médica que tenga técnicas, sabiendo que las técnicas de neumología en el futuro pues van a ir a más. El día a día de la especialidad pues es muy dinámico. Tú puedes tener a un paciente en la planta de hospitalización que tenga una infección por una micobacteria tuberculosa. El siguiente puede tener un tromboembolismo pulmonar, el siguiente puede tener una fibrosis pulmonar agudizada, el siguiente puede tener una neumopatía ocupacional, el siguiente puede tener una acidosis respiratoria. Quiere decir que el perfil de enfermos que te encuentras es un perfil muy diverso. Entonces, que es una especialidad que creo que para ese perfil de personas que les guste abordar patologías muy variadas, que les guste la planta de hospitalización y que quieran también abordar el intervencionismo, creo que es una patología muy adecuada. También hay mucha posibilidad de hacer investigación y publicaciones. También es una especialidad que de cara a futuro es tiene un futuro muy prometedor, porque la prevalencia de las enfermedades respiratorias va aumentando con el paso del tiempo, tanto por la contaminación como los factores de riesgo, como por toda la situación sociodemográfica de la población, y es una especialidad que de cara a dentro de unos años también tiene una tasa de empleo muy alta, y van a hacer falta neumólogos porque va a haber muchísimas jubilaciones en los próximos años. Entonces yo os recomiendo hacer neumología si os gusta la clínica, si os gusta la clínica de entender, una clínica muy fisiológica. El pulmón, la neumología es una especialidad que es
hay que entender muy bien la fisiología del órgano, y es una especialidad que pues es muy agradecida porque hay muchos pacientes que les puedes cambiar la vida con decisiones en momentos puntuales, tanto en situación aguda como en situación crónica, les puedes cambiar por completo el devenir de su salud. Así que un poco de manera resumida es lo que os quería contar de mi especialidad. Mi consejo es que preguntéis, y si valoráis algún sitio, sea neumología o no, ir a rotar en este periodo, ir a pasar unos días en el hospital y ver el ambiente, que también es algo muy, muy importante. Muchas gracias. Hola, mi nombre es María Tenorio. Soy especialista en hematología y hemoterapia en el Hospital Ramón y Cajal. Os voy a dar unas pinceladas de lo que es la especialidad de hematología de cara a ayudaros a elegirla como posible futura residencia. La primera cosa es tener en cuenta que la especialidad de hematología y hemoterapia es muy extensa y muy diversa, porque incluye aspectos que parecen que no están relacionados, pero sí lo están, tanto clínicos como de laboratorios. Y este es un aspecto bueno de la especialidad, que puedes ver la enfermedad desde el diagnóstico hasta el tratamiento, y tú y tu especialidad forma parte de esta durante todo ese proceso, ¿no? Dependemos menos de otras especialidades para diagnosticar nuestras enfermedades. Y luego tienes esa cosa buena que tienes una parte muy clínica, que puede ser tanto de ingresados como de consulta, y una parte de laboratorio que también es muy diversa, porque tienes la parte de coagulación, que incluye la diátesis hemorrágica y trombótica, tienes la parte de hematimetría, que es el hemograma, los reticulocitos, el frotis de sangre periférica, para ver la morfología de las células de la sangre, y luego tienes una parte de técnica invasiva específica nuestra, que es el aspirado de médula ósea y la biopsia de médula ósea, que juega un papel muy importante en el diagnóstico de las enfermedades hematológicas, y por tanto hay que aprender también a diagnosticar con el microscopio. Y luego de laboratorio también tenemos una parte fundamental, que además ahora mismo no tiene ningún tipo de intrusismo y que es exclusivamente nuestra, por lo menos en España, que es la hemoterapia, que es el banco de sangre. Todo el aspecto de la transfusión hospitalaria la llevan los hematólogos. Muy bien, y aparte de todo esto, dentro de la clínica tienes mucha patología oncohematológica relacionada con la oncología. Con respecto a la oncología, tiene como ventajas que hay gente que se cura, entonces ves situaciones trágicas, y es duro también porque hay gente joven que está muy enferma, ¿vale? Pero es verdad que también es cierto que mucha de esa gente se cura. Y luego también tienes la parte de trasplante y de terapia celular, que está en continuo desarrollo, y tenemos los trasplantes de médula autologos y alogénicos, y además las terapias CAR-T, que están en continuo desarrollo y avance ahora mismo, y que van a formar parte del día a día de la hematología. Además de todo esto, tenemos una terapia nueva, que es la terapia génica, que también pues es un horizonte muy prometedor para todas las enfermedades hematológicas que tengan carácter hereditario. Y en concreto estamos comenzando ahora con la enfermedad drepanocítica, las talasemias, las hemofilias, pero muy probablemente luego se extienda a otras enfermedades. Con lo cual, aspectos buenos de la hematología es que es muy diversa, que incluye aspectos clínicos y de laboratorios, que tienes un aspecto muy importante de diagnóstico, pero también de tratamiento, que si te cansas de la clínica siempre vas a tener el laboratorio, o si te cansas del laboratorio luego vas a tener la clínica, y además está en continuo desarrollo, o sea, no es aburrida para nada porque no paramos de avanzar. De hecho, lo que se hace arduo es mantenerse al día, porque son continuas las mejoras y los avances que hay en esta especialidad. Y eso lo hace difícil y se quedan un poco cortos los 4 años que son la residencia. A la hora de elegir un sitio, yo recomendaría escoger un sitio que tenga un poquito de todo para formaros bien en todas las áreas, si no sabéis qué parte os gusta más de la hematología. Si vais ya con una idea definida de qué parte de la hematología os gusta más, pues me gusta más la coagulación, o me gusta más el banco, o me gusta más la terapia celular,
Pues es verdad que hay determinados hospitales que destacan en determinado aspecto, pero tampoco hay un hospital que puedas decir que es el mejor en todo, ¿vale? Con lo cual, para poderse formar, mejor un hospital que tenga un poquito de todo, que en las guardias se pueda ver de todo y que se tenga una buena base en general de hematología. Y si luego ya os gusta un aspecto en particular, pues entonces sí, intentad buscar un hospital que sea puntero en ese aspecto. Y eso es todo. Mucha suerte a todos a la hora de elegir la especialidad. Hola, yo me llamo Raquel Buenache y soy pediatra en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Os voy a contar un poco de lo que creo que son las claves de la especialidad de pediatría, por si alguno lo estáis pensando. Pediatría son 4 años de especialidad. Los 3 primeros son comunes y luego hay un último año, el 4.º año, que se dedica a la subespecialidad que se decida. Esto yo creo que es importante que lo conozcáis, porque aunque todos salís formados como pediatras generales, también tenéis la posibilidad de salir con una especialidad pediátrica, que depende de la que sea, se conseguiría completamente poder trabajar de ella con los 4 años de residencia, o en alguna como neurología pediátrica, que por ejemplo es la subespecialidad que tengo yo, o cardiología infantil, es necesario para estar acreditado en la formación como tal un 5.º año que no está remunerado, en el que la gente se suele quedar en el hospital con un contrato de guardias o con una media jornada y hace otro año de formación en esas mañanas. Eso ahora mismo solo pasa en cardiología pediátrica y neurología infantil. En el resto, con el 4.º año de especialidad, ya estarías acreditado. Y saldrías formado como tal. Por ejemplo, si haces gastroenterología infantil, tendrías tus 3 años comunes de pediatría general. Tú puedes ejercer de pediatra en un centro de salud o en una planta de hospital o en urgencias. Pero además aprenderías en ese 4.º año toda la parte de gastroenterología infantil, incluyendo hacer endoscopias, colonoscopias, todo eso. La verdad es que es exigente. La gente yo creo que tiene un poco la idea de que pediatría es una especialidad, pues no sé, como fácil, los niños, pero bueno, es compleja porque tienes toda la parte de la pediatría, que sería como una medicina interna del niño, y luego tu año de especialidad. Entonces, para aquellas personas que les gusten los niños y que además les guste pues un poco tener el conocimiento de una patología variada, pediatría está muy bien. Luego, si trabajas en un hospital, durante todo tu ejercicio, hasta los 55 años, vas a hacer guardias de pediatría general. Eso incluye pues la atención a toda la patología, pues neumonías, bronquiolitis, gastroenteritis. Entonces, aunque tú luego en tu día a día ejerzas de endocrino infantil, esas guardias las vas a hacer generalmente de pediatría común, salvo en algunas cosas muy específicas como igual la onco, que hagas guardias de plantas solo de oncología. Es muy variado, la verdad es que el campo es infinito, tanto como especialidades hay en adultos. Entonces tienes desde la posibilidad de trabajar en un centro de salud, no hacer guardias y tener quizás una vida más cómoda, a trabajar de oncólogo infantil, haciendo guardias luego de planta, o sea que hay un campo bastante grande. Eso se puede, hay muchísimo trabajo, de salidas laborales hay muchísimo trabajo, sobre todo en centros de salud, se quedan todos los años vacantes, hay plazas sin cubrir que se están ocupando incluso por médicos de familia porque no se encuentran plazas de pediatra. Salidas laborales hay muchísimas y en hospitalaria tampoco está nada mal. Casi todo el mundo que quiere trabajar en hospitalaria al final se mueve, entra con un contrato de guardias y se quedan, hay muchísimo trabajo. El perfil quizás del residente en pediatría, pues una persona que le guste la pediatría en general, la medicina en general, porque es muy, muy variado, va rotando por todas las subespecialidades, por planta, por urgencias, por UCI, por intensivos neonatales. Es muy variado y muy completo, o sea, es un perfil bastante amplio. Y luego son personas, los pediatras, yo considero que somos personas que tenemos que tener bastante empatía, trabajamos con los niños y hay que tener una especial quizás delicadeza de cuidar la forma de hablar, y luego, tener esa sensibilidad con los padres que están preocupados por sus hijos. Lo peor de la especialidad, me dicen que os cuente, pues quizás a veces esas situaciones un poco más tensas con los padres, como puede haber en cualquier especialidad, me imagino, que cuando tienes que dar una mala noticia o hay alguna discrepancia, eso es lo que tiene la medicina clínica en general, que quizás no la tengas en alguna ciencia básica como laboratorio, microbiología o, radiología, se me ocurre. Pero bueno,
Y luego, lo mejor de la especialidad, yo creo que, bueno, la satisfacción que te da, que es una especialidad bastante agradecida porque generalmente la patología suele ir bastante bien. Incluso en intensivos te llevas muchas alegrías porque, vamos, es una especialidad muy agradecida. O sea, ves cosas graves, pero luego es verdad que suelen ir bien. La neonatología, sacar a niños tan chiquititos tan adelante que nacen con 500 gramos, es una especialidad agradecida, aunque tiene también sus sinsabores. La recomendaría, pues yo claro que sí, que voy a decir, la especialidad que he hecho es muy, muy variada, es muy bonita y yo al que le guste le animo a visitar algún hospital para ver un poco el ambiente. Eso yo creo que es bueno a la hora de tomar las decisiones, hablar con la gente y bueno, pues ver un poco si os convence. Si tenéis alguna duda, pues hombre, siempre podéis preguntar a cualquier pediatra a estar, encantadísimos de contaros todo. Bueno, que vaya bien. Hola a todos, mi nombre es Sara Álvarez y soy coordinadora de la asignatura de Urología. En primer lugar, felicitaros por haber pasado el examen, ya habéis hecho lo más difícil y ahora viene un momento que es especialmente importante, que es el de elegir vuestra especialidad. Es importante que toméis esta decisión bien informados y que estéis tranquilos, pues seguro que no os vais a equivocar. ¿Y qué tenéis que saber de la especialidad de urología? Bueno, fundamentalmente que es una especialidad quirúrgica, aunque la definamos como médico-quirúrgica y de hecho tiene mucha patología médica, finalmente nuestro día a día es muy quirúrgico, pues muchos hacemos muchas técnicas intervencionistas, es una especialidad con mucho quirófano, entonces si no os gustan las especialidades quirúrgicas, yo no os la recomendaría. ¿Qué áreas abarca la urología? Para mí esto es una de las principales ventajas y puntos positivos de la especialidad, y es que es una especialidad que es muy diversa, que engloba desde patología oncológica, la próstata, la vejiga, el riñón, el testículo, la patología retroperitoneal, las enfermedades oncológicas, la litiasis, las enfermedades por piedras, el tratamiento médico y quirúrgico de la litiasis urinaria, la urología funcional, que engloba tanto la urología funcional femenina como masculina, la incontinencia, las disfunciones miccionales de causa neurógeno y otras muchas, la andrología, que aborda la salud del varón, no solo la disfunción eréctil, sino otras áreas, y patología muy prevalente también como la HBP, o la hipertrofia benigna de próstata, y también el trasplante renal. Por tanto, múltiples campos en la urología. Lo ideal para la residencia o no es que os forméis bien en todas estas áreas. Esto pues va a ser más fácil en un hospital grande, pero es verdad que todos los centros que tienen acreditada la formación para urología suelen dar facilidades para rotarse en áreas específicas en las que no dispongan de ese centro. Por tanto, esto es una de las cosas que tenéis que preguntar cuando vayáis a escoger hospital, porque quizá preferís hacer la residencia en un sitio pequeño, en un hospital que es donde vivís y no tienen todas las áreas, no hacen trasplante, por ejemplo, y no pasa nada porque no tengáis en vuestro centro donde os vayáis a formar un área en concreto, pero sí que es importante que os den la facilidad de moveros y de tener esas rotaciones para que lo veáis a lo largo de la residencia. Aparte de tener esto en cuenta, pues tendréis que tener en cuenta cuál es el papel del residente en el servicio y cuál va a ser vuestro acceso a las cirugías y a formaros. Es verdad que estamos en un momento en el que se está universalizando la cirugía robótica y por tanto pues los residentes quizás tienen menos acceso o menos capacidad de formación quirúrgica que en otras épocas. Esto es algo que es generacional, que ocurre en muchas especialidades quirúrgicas y que nos va ocurriendo de manera cíclica a lo largo de la evolución. Se introduce la laparoscopia, se van introduciendo nuevas técnicas
y ahí siempre hay un menor acceso de los residentes a la cirugía. Esto es algo habitual, es algo normal, que bueno, tenéis que preguntar por ello, cuál va a ser vuestro papel, pero que tampoco os debe de hacer tomar una decisión en cuanto a, bueno, pues que aquí acaban de poner un robot, no voy a operar nada, no voy. Bueno, hay que valorarlo y tenéis que preguntar cuál va a ser vuestro papel, porque sí que poco a poco se va dando acceso a los residentes. También vais a tener formación en cirugía endourológica, la resolución endourológica de la litiasis, las técnicas tanto diagnósticas como terapéuticas. La urología es una especialidad que, como punto positivo, también tiene que es una especialidad que es tremendamente resolutiva, es decir, vosotros vais a diagnosticar y tratar la enfermedad, vais a manejar técnicas diagnósticas como la ecografía, la cistoscopia, las exploraciones en quirófano, las ureteroscopias. Por tanto, es un aspecto muy positivo, que es que es una especialidad que es muy autónoma, en cuanto que el urólogo tiene capacidad para hacer todas sus pruebas y diagnosticar y tratar al paciente. Por tanto, aparte de una parte médica y una parte quirúrgica, vais a tener una parte diagnóstica importante, y también es importante que veáis si en el centro en el que os vais a formar tenéis acceso a formaros, por ejemplo, en ecografía urológica, si se ponen las nefrostomías o en cambio las pone el servicio de radiología. Estos son aspectos que difieren según los hospitales. Y luego otro aspecto importante es la investigación. La investigación en urología y en las especialidades quirúrgicas, evidentemente, no tiene un papel tan importante como puede tener en otras áreas, pero sí que cada vez hay más grupos y hay más hospitales que tienen mucha actividad investigadora. Entonces, esto es otro punto que, si os interesa, pues informaros al respecto cuando vayáis a escoger hospital o especialidad. Es decir, que la urología, a pesar de ser una especialidad quirúrgica, también os va a dar la oportunidad de investigar si así lo queréis. El perfil del residente que hace urología, pues en general son residentes que son muy activos, muy proactivos, muy inquietos, que tengan ganas de cambiar de actividad, de hacer cosas, no estar durante mucho tiempo haciendo una misma actividad, porque sí que al tener tanta variedad y, como os decía, hacer nosotros tanto las técnicas diagnósticas, intervencionistas, el quirófano, la consulta, pues es una especialidad que es realmente muy activa. Por lo tanto, no es una especialidad de sentarse, de trabajar despacio, no, es una especialidad de tomar decisiones y de trabajar de una forma rápida, y os tiene que gustar esto. Lo que más pondría en valor de la especialidad, la capacidad de autonomía y de resolución. Lo que menos, como parte negativa, pero esto también es común a muchas especialidades, la superespecialización. Puede ser positiva en cuanto a formación, os vais a formar en áreas específicas de modo de un modo muy bueno, es decir, vais a ir a unidades de próstata, unidades de vejiga, unidades de funcional, donde vais a aprender mucho de eso, pero luego en el futuro probablemente si no trabajáis en un hospital pequeño en el que todo el mundo haga de todo, pues vais a tener que subespecializarlos en algo, pero esto es algo también común al resto de especialidades, la superespecialización. Por tanto, yo sí que os recomendaría que escogierais la urología si estáis dudando, tanto por capacidad de adaptación, por capacidad de elegir luego a qué campos queréis dedicar, que son muchísimos, y porque realmente es una especialidad muy bonita, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos en el Hospital Ramón y Cajal, tanto el doctor Javier Lorca como yo. Si queréis venir algún día y hablar con nosotros o pasar un día aquí y ver todo lo que hacemos, pues estaremos encantados de teneros entre nosotros. Y si nos queréis también escribir o poneros en contacto con nosotros y que os contemos algo más, pues también estamos encantados de poder ayudaros. Mucha suerte a todos en vuestra elección y os va a ir genial con aquello que elijáis. Un saludo. Hola a todos, soy Víctor Casas, soy especialista en cirugía ortopédica y traumatología
y pues coordinador de la asignatura de traumatología en la Academia PROMID junto con el doctor Ignacio Cebreiro. Yo trabajo en el Hospital Ramón y Cajal como traumatólogo de traumatología tarde, me dedico a sobre todo a las fracturas y también paso a consultar en la Clínica de la Antigua, en Guadalajara. Quisiera hacer este vídeo un poco para aclararos las cosas de cara a la elección de plaza MIR y puntos importantes respecto a la asignatura de traumatología, ¿no? Respecto a la especialidad de traumatología. Bueno, comentar que esto es una especialidad fundamentalmente quirúrgica. Entonces, hay que tenerlo en cuenta de que en la mayoría de los días de nuestra especialidad los pasas dentro de un quirófano. Como punto fuerte de la especialidad es que en general solemos ser bastante felices los traumatólogos. Y eso es una consideración que creo importante, porque nos permite ayudar de cierto punto a las personas, puesto que hacemos una recuperación del procedimiento que tiene habitual en un periodo corto de tiempo. Una persona pues se rompe un hueso, se le opera y queda razonablemente bien en un corto periodo de tiempo, 2 meses, 3, 4 meses. O es verdad que un paciente, ¿no?, con una patología crónica, una artrosis de rodilla, una artrosis de cadera, ¿no?, que se coloca una prótesis y el paciente se recupera en un tiempo razonable de su patología, ¿no? Entonces, por eso tenemos una recuperación funcional bastante pronto habitualmente. Es una cosa satisfactoria para nosotros, puesto que vemos un resultado, una acción y un resultado funcional rápido. Es una acción súper gratificante y que va en contraposición a otro tipo de especialidades que se dedican más a patología más crónica. Hablo, por ejemplo, de endocrinología, que son pues, la diabetes, el tiroides, son patologías que difícilmente se pueden curar, o hablo sobre todo con especialidades más crónicas como geriatría, neumología, que tampoco son, que no ves una recuperación funcional tan clara y tan pronto. Son dos cosas diferentes y creo que hay que tenerlas en cuenta y por eso nos hace ver ese resultado muy gratificante de los pacientes rápidamente. Cuestiones importantes respecto a nuestra especialidad, centrándonos, ¿no? Creo que de cara a la elección de los hospitales es importante que estén divididos en secciones en la medida de lo posible. No porque si vayas a hospitales más pequeños, que son más diversificados, vayas a formarte peor, que no es cierto. Hoy en día la traumatología se hace bien en toda España, Madrid, Barcelona, Zaragoza o ciudades más pequeñas como pues Segovia, Ávila, vas a formarte bien. Pero sí creo que de cara al estudio es mucho más fácil decir, pues mira, me voy a dedicar a estudiar la columna 4 meses, infantil otros tantos meses. De tal forma que en los hospitales grandes facilitan la formación y el estudio, ¿no? Hacen que ese estudio sea más ordenado. Entonces, por eso creo que es importante. No porque te vayas a formar más. Yo siempre he dicho que cada hospital, hay hospitales que tienen más frutos que otros, evidentemente, pero si tú vas a un hospital pequeño y coges todos los frutos, vas a salir igual de formado que si te formas un hospital con más nombre o caché. Respecto a cómo es un día a día en un traumatólogo adjunto. Creo que es importante preguntar cómo va a ser el día a día en residente, pero creo que tiene una visión más a largo plazo. Da igual ese medio que necesites para llegar a ser traumatólogo, sino cómo va a ser un día en un adjunto, que es lo que vas a vivir los 30 años de tu vida, los 30 años que vas a ser más feliz de tu vida, ¿no? Bueno, pues os voy a contar mi día tipo, ¿no? Yo habitualmente en el Ramón y Cajal lo que hago es, tengo 3 días semanales de quirófano, más o menos, unos 10-12 días de quirófano, y luego tenemos pues en torno a 3 ambulatorios que son consultas para ver patología general, ¿no? Que luego pues si hay que operar pues derivaremos al hospital a las consultas de cada sección. Otros 3 días de consulta propia personal de los pacientes que tú has operado habitualmente. Es verdad que yo tengo muy poquitos días de planta, que hay gente que tiene un par de días de planta y evidentemente los días que tienes guardia, pues ese día pues no tienes actividad. Entonces básicamente más o menos lo que haces son 3 días de quirófano, un día de consulta y otro día pues guardia saliente. Más o menos podríamos dividir las semanas. Eso es lo que se hace, eso es lo que es habitual entre los compañeros de mi centro. Ya digo que cada centro tiene unas consideraciones especiales, pero en general globalmente es eso. Y creo que en general la traumatología es una especialidad en crecimiento que os va a hacer feliz porque
es bonita en el sentido de que la actividad quirúrgica es entretenida, lo que se hace es entretenido y luego ves un resultado funcional claro en el futuro. Y es verdad que lo que más nos gusta habitualmente es estar en quirófano y lo que menos nos atrae habitualmente es las consultas con grandes cantidades de pacientes que, dado que el volumen que tiene nuestra especialidad es muy grande, eso hace que tengamos muchas listas de espera, tanto en la actividad de consulta, que nos apretan en la actividad de extra quirúrgica, que no nos atrae tanto el no poder dar la satisfacción y el tiempo necesario a los pacientes. Espero que os haya aclarado un poco y muchas gracias por todo y lo que necesitéis, aquí estamos. Hola a todos, soy Ana García Suidán, residente de último año de Inmunología Clínica en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y en este vídeo me gustaría resumiros las claves de la especialidad de cara a que sepáis un poco mejor en qué consiste y ayudaros a la elección de plaza MIR en el caso de que os estéis planteando escoger inmunología. Creo que en general es una especialidad bastante desconocida, ya que durante la carrera no solemos rotar por ella. Y creo que a priori no tenemos muy claro qué hace un inmunólogo clínico en el hospital. Bueno, primeramente que sepáis que es una especialidad de 4 años, que es una especialidad que no solo tiene residentes médicos, sino que también hay FIRES y VIRES, también dependiendo del hospital, pero bueno, es una especialidad, digamos, mixta y eminentemente pues es una especialidad de laboratorio en la que nos dedicamos al diagnóstico de patología tanto inmunológica como antiinflamatoria, alergias, citometría, histocompatibilidad para trasplante y otras muchas cosas. Sí que es verdad que los residentes médicos tenemos también una parte más clínica de trato con el paciente en la que a través de consultas e interconsultas pues tratamos y diagnosticamos pacientes con inmunodeficiencias primarias y secundarias fundamentalmente. De cara a escoger esta especialidad, creo que es muy importante que tengáis en cuenta que hay cierta heterogeneidad entre los distintos hospitales que la ofertan. Y con esto me refiero a que, por ejemplo, hay hospitales que son mucho más clínicos, en los que hay consulta varios días a la semana, en los que hay multitud de interconsultas y en los que digamos que tendríais un perfil más clínico y más de trato con el paciente, si eso es lo que queréis. En cambio, hay otros hospitales que no tienen consulta y que se dedican más pues, al laboratorio y al diagnóstico. Entonces, es muy importante que os informéis de qué hacen exactamente en cada hospital pues, antes de la elección. Una de las principales ventajas que tiene esta especialidad es su gran relación con el mundo de la investigación. En la mayoría de hospitales hay múltiples líneas de investigación en las que ya como residentes podemos empezar a participar y ir desarrollando nuestra labor investigadora, y también pues esto facilita mucho de cara a hacer tesis si quisiéramos. Entonces, si os gusta la investigación, es una de las mejores especialidades que podéis escoger desde mi punto de vista. Para mí lo mejor de la inmunología es que está en un momento muy interesante, está en constante desarrollo y evolución, cada vez conocemos más patologías relacionadas, empezamos a entender mejor cómo funciona el sistema inmunológico, pero creo que aún queda muchísimo por saber y que los inmunólogos tenemos por delante un camino apasionante. Y además creo que esta especialidad respecto a otras especialidades de laboratorio tiene la gran ventaja de que no tienes por qué abandonar la clínica, sino que puedes combinar el laboratorio y la investigación con el trato al paciente, que creo que para la mayoría de médicos pues es algo muy gratificante y uno de los pilares de nuestro ejercicio profesional. Si tuviera que decir algo malo sería que inmunología es una especialidad muy específica que requiere muchos recursos a nivel de equipos y de personal de laboratorio, y que al final pues los laboratorios de inmunología solo se encuentran generalmente en centros de tercer nivel y en centros de referencia. Y también a nivel clínico hay que tener en cuenta que son pacientes con una patología que se considera rara, entonces esto podría limitar un poco las salidas, ya que solo hay servicios de inmunología en ciertos hospitales. Recomendaría esta especialidad a aquellos de vosotros que
os guste el laboratorio, que os interese la investigación y que además no queráis perder esa parte clínica de contacto con el paciente. Hola, ¿qué tal? Ya todos me conocéis, soy Javier Martínez, médico de aparato digestivo del Hospital Ramón y Cajal. Os voy a hacer un pequeño vídeo explicando mi especialidad, que es aparato digestivo. Cualquier duda que tengáis o que queráis profundizar, me podéis preguntar lo que queráis. Las claves de la especialidad básicamente consisten en que es una especialidad médica de 4 años, pero a pesar de que es eminentemente médica, tiene una parte muy grande de técnicas. Técnicas se entiende como ecografía abdominal, todo el mundo de la endoscopia y pruebas funcionales, la pHmetría, manometría e impedanciometría. ¿Qué hay que tener en cuenta para hacer esta especialidad? Bueno, pues eso, son 4 años y que es una especialidad dura porque hay que trabajar mucho, es muy amplia. Eso es un punto muy positivo porque no es nada aburrida. Hay patología infecciosa, inflamatoria, autoinmune, hemorragias, muchos cuadros metabólicos. Entonces no es nada monótona. Eso es un punto muy positivo de la especialidad que a mi juicio lo hace muy atractivo. Por lo tanto, el residente tiene que ser versátil, tiene que estudiar y tiene un punto de que es una especialidad que ahí pasan cosas. No hay que correr como un médico de la UBI, pero sí que hay que andar rápido. Hay hemorragias, hay enfermos que están sépticos y hay que andar listos y ágiles en las guardias sobre todo y en la planta. Un día a día de la especialidad, pues depende de dónde estés. Si estás en la planta de ingresados, pues atiendes a los enfermos que están ingresados. Básicamente eso es la cirrosis y sus compensaciones, patología pancreatobiliar, hemorragias y enfermos que ingresan con cuadros de enfermedad intestinal como Crohn y la colitis ulcerosa. Otra parte del día a día es la consulta. Básicamente ahí se ve todo lo que no es de ingresados. Básicamente todo el manual de digestivo de Promir, pues es los motivos de consulta habituales. Y otro tercer gran pilar es la endoscopia. Básicamente, endoscopia supone entre el 40 o el 50% de la actividad de tu servicio de aparato digestivo. Las técnicas están teniendo una progresión enorme. Cada 5 o 10 años hay un avance tremendo en las técnicas y es quizá un punto muy atractivo a tener en cuenta porque el desarrollo tecnológico permite que cada vez hagamos más cosas por endoscopia. ¿Qué más contaros? Un punto positivo de la especialidad, a mi juicio, es que hay trabajo. Yo desde que he acabado, y hace ya casi 10-12 años, toda la gente que ha acabado por detrás de mí, que son casi 40 personas, todos están trabajando. Entonces eso es positivo y yo creo que a corto o medio plazo no va a cambiar por la demanda tan alta de endoscopias y de consultas. Tenéis que entender que si hacéis digestivo, os van a contratar, salvo casos puntuales que estéis en algún sitio específico, para hacer consulta y endoscopia. Eso supone, yo creo que el 80% de los puestos de trabajo de aparato digestivo. Yo sí que la recomendaría, porque a mí me parece muy variada, eso me parece un punto muy positivo y hay trabajo. Y un tercer punto a recomendar es el gran desarrollo tecnológico de las técnicas endoscópicas, que lo hace muy atractivo y muy versátil. Un punto negativo que compartimos con todas las especialidades médicas que tienen técnicas es que no hay un circuito específico de su especialización. Es decir, cuando acabas la residencia eres médico digestivo, pero no hay nada establecido para hacer CPRs, ecoendoscopia, quitar pólipos difíciles. Eso es que caer en un sitio donde te enseñen, tener tu interés y así. Pero eso pasa en todas, pasa en cardiología, pasa en neumología. No hay circuitos después de la residencia establecidos para subespecializarte. Y poco más que deciros. Cualquier duda que tengáis podéis preguntarme a través de la plataforma sin ningún problema. Un saludo. Hola, mi nombre es Javier Moya, soy médico anestesiólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y me han pedido que os intente resumir en unos minutos las características principales de nuestra especialidad. Lo primero, tener todos claros que es una especialidad médica. Es una especialidad médica y además una especialidad muy amplia, con una capacidad de ofrecer distintas áreas de conocimiento y de trabajo. Y así su nombre lo indica, es anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor, con lo cual
la actividad principalmente se puede concentrar en 3 áreas: en el quirófano, en la UCI o reanimación y en las consultas o unidades de dolor. Es una especialidad que tradicionalmente no tiene paro, es una especialidad que afortunadamente tenemos la capacidad incluso de poder elegir dónde queremos trabajar, tanto en el ámbito público como privado, como si así se desea, en ambos. Es una residencia intensa, pero que creo sinceramente que se queda un poco corta en tiempo, pero que es suficiente para establecer unas bases sólidas para una actividad profesional en un futuro con muchas garantías. Recordaros, eso sí, que independientemente de la especialidad, en medicina la formación no acaba nunca y debe ser continua durante y una vez finalizada la residencia. Que hay que tener en cuenta a la hora de elegir esta especialidad. Es una especialidad que cada año se elige con mejores números, ¿no? Tengo aquí los datos del año pasado, en el año 2022. La primera plaza se eligió en el número 4 en el Hospital de la Fe de Valencia. La última con el número 3.733. Son números muy buenos que han ido mejorando a lo largo de los años. Y de hecho, la anestesiología y reanimación está entre las 5 especialidades más rápidamente elegidas. Eso habla del interés que está suscitando esta especialidad en los residentes. Es una especialidad médica, como he dicho previamente, aunque tenga mucho contacto con el ámbito quirúrgico, es una especialidad médica y la formación que recibe el residente es una formación médica. Respecto al hospital grande versus pequeño, pues todos tienen sus ventajas, ¿no? En general, si estáis en un hospital grande vais a poder realizar todas vuestras rotaciones en ese mismo centro, y si estáis en un hospital que consideramos o que podemos hablar de pequeño, pues será necesario que hagáis rotaciones externas. Pero independientemente de ellos, el nivel de formación será bastante similar. Es una especialidad además que tiene una característica que tiene, es que tiene múltiples técnicas propias de la especialidad, de las cuales vais a ser expertos una vez que acabéis la residencia. Manejo de la vía aérea, canalización de vías, técnicas de bloqueos, ecografía, etcétera. Son técnicas que a lo largo de la residencia vais a ir formándoos, y es verdad que necesitas un cierto grado de habilidad o destreza a la hora de su realización. Unas se os darán mejor, otras peor, pero en todos los casos vais a ser capaces de poder realizarlas con ciertas garantías. ¿Cómo es un día típico del anestesiólogo? Pues viene marcado principalmente por dónde realiza su actividad. Un anestesista que esté en quirófano pues tendrá su día el parte que tenga programado, o bien las urgencias que tenga dispuestas. Si tu ámbito de trabajo está dentro de la reanimación o la UCI, pues llevarás unos pacientes similares a los de UCI, pacientes médicos, pacientes quirúrgicos o una combinación de ambos. Y respecto si tu ámbito de trabajo es el dolor, pues será un manejo de un paciente crónico o un paciente agudo, con dolor agudo, pero digamos una actividad más similar a una consulta. Es verdad que no olvidéis que el dolor tiene la posibilidad también de realizar técnicas propias o salas propias de técnicas de dolor, o incluso quirófano asociado al dolor. ¿Cuál es el perfil de residente? Pues yo creo que es digamos el nivel o el campo en el que se puede trabajar es muy variado, pues el perfil a veces también es diferente, o incluso tiene la capacidad de que, independientemente del perfil del residente inicial, pues busque cuál es el área en el que más le guste, ¿no? Yo creo que de todas maneras lo que sí debe tener son características generales como todos los residentes, ¿no? El interés, el de conocimiento, las ganas, la intensidad marcan el aprovechamiento que va a hacer el residente durante la residencia, en anestesiología o en cualquier otra especialidad que elija. Respecto al perfil de residente, pues como hemos comentado antes, los números cada vez son mejores, ¿no? Con lo cual los residentes teóricamente, si es por el nivel de la nota, por lo que se maneja, también serían mejores, ¿no? Y como hemos dicho, también las distintas áreas de conocimiento o de trabajo hace que el perfil del residente pueda adaptarse a esas áreas y tenga la capacidad de encontrar su sitio, ¿no? O sea, que no es solamente un perfil único el que puede encontrarse dentro de los residentes de anestesiología. ¿Qué es lo que más me gusta de la especialidad? Es una especialidad completa, con distintas áreas de trabajo. Es una especialidad dinámica en la que, pues si tu actividad está en quirófano o en UCI, por ejemplo, el feedback que recibes por parte del paciente y de tu actuación clínica es prácticamente inmediato, ¿no?
Y luego la otra que me gusta, pues vuelvo a insistir, ¿no? La capacidad de adaptarse a tu situación, a tu perfil, por decirlo de una manera, e incluso también a tu situación vital, ¿no? No es lo mismo lo que buscas dentro de una especialidad o dentro de tu carrera profesional cuando tienes 20 y poco o 30 años a lo que puedes buscar o lo que puedes necesitar cuando tienes 40 o 50 años, ¿no? Es algo que no nos planteamos. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Carrón, médico especialista adjunto en alergología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. ¿Por qué escoger alergología como especialidad? La alergología es una especialidad muy amplia, en constante innovación, en la que podemos tratar desde pacientes adultos hasta niños. Abarca un gran espectro de enfermedades, entre las que se incluyen la alergia respiratoria, que conlleva desde la rinitis alérgica clásica hasta el asma grave y enfermedades ocupacionales respiratorias. También tratamos la alergia cutánea, en la que podemos destacar la dermatitis atópica y la urticaria crónica. También vemos alergia a medicamentos, alergia a alimentos, mastocitosis, esofagitis eosinofílica, alergia a venenos de himenópteros. También la alergología es una especialidad con pruebas complementarias muy propias de los alergólogos. Tenemos desde las pruebas cutáneas, el prick test, las pruebas de provocación a la hora de realizar diagnóstico con la alergia medicamentosa y la alergia a alimentos, y además tenemos uno de los tratamientos dirigidos más específicos, que es la inmunoterapia contra alergenos. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de escoger la especialidad? Bueno, yo particularmente les recomiendo escoger un hospital grande, un hospital en la que puedan contar con consultas monográficas específicas y especializadas, por ejemplo, en asma grave, mastocitosis, alergia medicamentosa, un hospital que tenga un laboratorio amplio y un área técnica especializada en la que puedan hacer las pruebas específicas como las pruebas de provocación. También recomiendo un hospital grande para que puedan estar en constante interacción con otras especialidades a la hora de las interconsultas, en las que puedan ver pacientes con enfermedades alergológicas agudas en el momento agudo de la enfermedad, por ejemplo, la alergia medicamentosa, la alergia cutánea. ¿Cómo es un día tipo en la especialidad de alergología? Bueno, nuestra especialidad es una especialidad que tiene mucha consulta, pero bueno, hay que tener en cuenta que la consulta es muy diversa. Puedes ver desde niños hasta adultos el mismo día y ves patologías muy diferentes. Puedes ver un paciente con alergia respiratoria, el siguiente paciente con alergia cutánea, es decir, es una especialidad súper diversa. ¿Cómo considero yo que debe ser el perfil del residente que vaya a escoger la especialidad? Bueno, sobre todo una persona con muchas ganas de aprender y estar en constante formación. La alergología, al ser una especialidad relativamente nueva, está en constante investigación y está en constante crecimiento. Todos los días salen guías de tratamiento nuevas, todos los días salen tratamientos nuevos, y bueno, al tener en cuenta que la alergología no es una especialidad que se dé mucho en la universidad, el residente tiene que estar en constante formación para poder brindarle el mejor tratamiento a todos sus pacientes. También considero que debe ser una persona con capacidad de tomar decisiones, sobre todo al momento de tratar una reacción alergológica aguda como una anafilaxia. También tiene que ser una persona que quiera y le guste trabajar en equipo. La alergología siempre hay un abordaje multidisciplinar al paciente, estamos siempre constantes con diversas especialidades, trabajamos mucho de la mano de enfermería. Y bueno, es una especialidad que tenemos que leer un montón, está en constante investigación y en constante innovación. ¿Qué es lo que más me gusta de la especialidad? Como dije, me encanta que es una especialidad muy diversa, todos los días en la consulta puede ser un reto y puede ser algo innovador. Se aprende de cada paciente porque cada paciente te puede contar una patología muy diversa. Y bueno, esa capacidad de poder ver tanto niños como adultos y que desde el punto de vista alergológico seamos capaces de manejar tanto niños como adultos. ¿Recomendaría la especialidad? 100%. La alergología es una especialidad muy tranquila. Es una especialidad que sí, que durante la residencia se hacen guardias de urgencias, guardias de planta, y bueno, en algunos hospitales se puede hacer guardias de pediatría y de otras especialidades, pero a la hora de acabar la especialidad es una especialidad sin guardia, es una especialidad muy tranquila. A la hora de salidas laborales, bueno, te puedes dedicar a la consulta, pero hay gente que también se puede dedicar a la investigación, hay gente que se puede dedicar a la industria farmacéutica. Bueno, mucha suerte con la elección del MIR.
y espero que tengan la alergología en su mente. Es una especialidad muy bonita y que les va a encantar. Hola, soy Víctor Aguado y soy oftalmólogo. Trabajo en el Hospital Clínico de Zaragoza e hice la residencia en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. ¿Cómo es la especialidad de oftalmología? Oftalmología es una especialidad médico-quirúrgica de 4 años de duración. Salvo en hospitales pequeños, los servicios de oftalmología están divididos en secciones o subespecialidades, que a grandes rasgos, aunque puede variar entre hospitales, son 5. Retina, polo anterior córneo, glaucoma, oculoplástica y oftalmología infantil estrabismos. ¿En qué consiste la especialidad de oftalmología? Pues en ir rotando por cada una de estas secciones y aprender el manejo de tanto la patología médica como quirúrgica de cada una de ellas a nivel de oftalmólogo general. Ese sería como el primer objetivo de la residencia. El segundo sería aprender a operar cataratas. La cirugía de cataratas es la cirugía más frecuente con mucho de la oftalmología y cualquier oftalmólogo tiene que acabar la residencia sabiendo operar cataratas con soltura y seguridad. ¿Qué valorar a la hora de escoger hospital? Bueno, esto es una cosa un poco personal y yo os doy mi opinión, puede haber gente que opine de manera distinta. Lo primero que valoraría es si en ese servicio el número de residentes es adecuado para el volumen asistencial que existe. En hospitales con pocos residentes, pues los residentes operan en general más, pero también pues pueden verse sometidos a más presión en el sentido de que toca hacer más guardias, que como tienen que cubrir las cosas y son menos, pues puede haber más dificultad para librarlas, puede haber más dificultad pues para irte de congreso, para coger vacaciones cuando quieras, para irte de rotación externa cuando quieras. En cambio, en un hospital con un número elevado de residentes pasaría un poco lo contrario, pues tocarían a menos guardias, como son más, pues habría menos dificultad para librarlas porque sería más fácil que quedase cubierto todo, etcétera, pero por contra sería un hospital donde tocaría a menos quirófano por cabeza también. Eso sería lo primero. Entonces yo cuando fuera a visitar un hospital, a hablar con los residentes, les preguntaría eso, que cómo ven el número de residentes en relación al volumen asistencial que hay en el hospital, si por ejemplo pues faltan en un momento puntual 2 o 3 residentes, qué tal se apañan, etcétera. Eso os puede daros una idea general de cómo es la formación en ese hospital. Entrando ya en lo que sería el plan formativo de cada servicio, lo primero que valoraría es si existen todas las subespecialidades o si falta alguna, y en caso de que falte, si está organizado de antemano una rotación externa en otro centro por esa subespecialidad, sin necesidad de que tengas que buscarla tú por tu cuenta. Luego, otro aspecto que a mí me parece beneficioso es rotar varias veces por cada subespecialidad a lo largo de la residencia, porque pasa un poco como la formación de la preparación al MIR, que cuando te estudias sucesivas veces una asignatura, pues la entiendes mejor porque la relacionas con conceptos de otras y lo entiendes y lo aprendes mejor. Pues en la residencia de oftalmología pasa lo mismo. Otro aspecto que valoraría es que hay en hospitales donde el primer año de residencia, los primeros 6 meses de residencia, hay una rotación, digamos, como en urgencias, ¿vale? A mí esto no me parece beneficioso. En general, la patología que se atiende a la urgencia es patología en general pues banal y de fácil manejo que cuando ya lo has visto muchas veces pues lo sabes hacer bien, ¿vale? A mí me parece más beneficioso el rotar cuantos más meses mejor por cada una de las especialidades o en quirófano. En todos los sitios se aprende, en la urgencia también, pero creo que rotando en las consultas específicas de la subespecialidad o estando en quirófano se aprende más y por tanto cuantos más meses de R1 se esté en la urgencia, consulta general, a mi juicio, peor. Por último, en el plan formativo también sería interesante pues, tener la posibilidad de realizar rotaciones externas y también en algunos servicios de R4 es posible rotar un poco tú por donde quieres. Pues si te gusta mucho la retina, pues rotar de R4 por retina, por córnea, por lo que a ti te guste. Eso a mí me parece pues, un plus de cara a ese servicio. En cuanto a las guardias, lo primero, hay en hospitales en los cuales el residente de oftalmología en el primer año hace guardias de puerta, guardias de medicina general. Esto a mi juicio es un punto negativo porque no aporta nada y quita tiempo a la formación como oftalmólogo. Luego, hay en hospitales donde hay 2 residentes de oftalmología de guardia, un residente pequeño y un residente mayor. Esto a mi juicio es un punto beneficioso porque de los residentes mayores se aprende mucho y es un plus.
Y en cuanto al número de guardias, a mi juicio lo ideal serían pues entre 4 o 5 guardias al mes. Con menos guardias, 2 o 3 guardias, pues posiblemente el sueldo, que depende en gran parte de las guardias, se quedase un poco escaso. Con más guardias, 6 o 7 guardias, pues quitaría muchas tardes y mucho tiempo pues para dedicar al estudio o para descansar. En cuanto a la actividad del día a día del residente, a mí me parece mejor aquellos servicios en los cuales en los días que le toca consulta al residente, el residente tiene su consulta y está solo en su consulta pasando y viendo pacientes que luego pues lógicamente comenta con el adjunto, que le corrige o le explica pues lo que hay que hacer con cada uno de ellos. De esa manera yo creo que se aprende más y fuerza más a estudiar, y es mejor que en aquellos servicios en los cuales el residente, pues porque no haya espacio o porque no esté así establecido, esté, digamos, como si fuera un estudiante al lado del adjunto, viendo cómo el adjunto pasa consulta. En cuanto al quirófano, pues sí que habría que preguntar más o menos pues, con cuántas cataratas sale uno habiendo operado al final de la residencia, y también, bueno, pues si existe la opción de aprender o iniciarte en otras cirugías. Una cosa que a mí también me parece beneficiosa es que sea el residente el que instrumente al adjunto durante la cirugía, y que esto no lo haga una enfermera o otro adjunto, porque de ese modo pues esfuerza uno a aprenderse mejor los pasos de la cirugía, a entender todo, y es un modelo que a mi juicio se aprende más. De la docencia, pues preguntar también pues si los adjuntos se implican en la docencia, si hay sesiones clínicas. A mi juicio, pues cuanto más días haya sesiones clínicas mejor, que no solo den los residentes sesiones clínicas, sino que también los adjuntos participen en ellas. Y luego pues la asistencia a congresos, pues que haya posibilidad de ir a los que estés interesado. Respecto a la investigación, esto es algo que también hay que aprender durante la residencia. Lo ideal sería un servicio donde existiese un término medio, es decir, un servicio donde haya investigación, donde haya adjuntos que publiquen, que investiguen, que te ofrezcan participar en estudios, que te orienten cuando los estás realizando, pero que tampoco sea un centro donde se presione en exceso para que investigues, te medio obliguen a estar metido en muchas líneas, porque al final todo esto quita mucho tiempo. Entonces, si estás la mayoría de las tardes sacando datos o dedicándote a estos temas, te falta luego tiempo para pues estudiar oftalmología como tal o para descansar. Y por último, pero también muy importante, el ambiente que exista en el servicio, que haya buena relación entre los residentes y los adjuntos, ¿vale? En este sentido, una cosa que ayuda bastante a que haya buen ambiente es que esté muy bien organizado todo, en el sentido de que pues, si hay, por ejemplo, varios residentes rotando en retina durante una rotación, pues que esté establecido ya entre mano pues qué quirófano le toca al residente mayor, cuál al residente pequeño, para que luego no haya problemas en el sentido de pues tú fuiste la semana pasada, este me toca a mí, ¿no? Y que haya disputas en este sentido. Cosas buenas de la especialidad de oftalmología. Lo primero pues es que es una especialidad bonita, muy interesante de estudiar, y que luego la actividad tanto de residente como de adjunto es muy variada. Yo, por ejemplo, esta semana, hoy es viernes, pues el lunes tuve consulta general. El martes tuve quirófano. El miércoles estuve en urgencias pues supervisando a los residentes de oftalmología que tenían que estar ese día en la urgencia. El jueves tuve como quirófano de pinchar intravítreas. Y el viernes tuve consulta de subespecialidad, de estrabismo y oftalmología infantil. Pues como veis, es una actividad muy variada. Yo, por ejemplo, esta semana no he hecho lo mismo durante 2 días seguidos. Otro aspecto positivo de la especialidad es que, a mi juicio, es bastante autosuficiente y resolutiva, en el sentido de que, por ejemplo, cuando viene un paciente a la consulta, no se le piden las pruebas y se le cita otro día, sino que, por lo general, las pruebas se hacen en el momento y se las haces tú. No sueles depender de otras especialidades para realizar las pruebas. Esto permite que en muchos pacientes que acuden pues se vayan de la consulta, de esa primera consulta, con un diagnóstico en muchas ocasiones. Y un último aspecto positivo de la especialidad de oftalmología sería la calidad de vida, en el sentido de que una vez acabada la residencia son muy pocos los hospitales en los cuales hay adjunto de oftalmología de guardia de presencia física. En la mayoría de los hospitales el adjunto
está de guardia localizada o no hay oftalmólogo de guardia de ningún tipo. Puntos negativos, pues podríamos decir que es una especialidad en la que partes muy de cero y que la curva de aprendizaje es larga. Cuando llegas no te enteras de nada, no sabes de qué enfermedades tienen los pacientes, no entiendes lo que hablan los adjuntos entre ellos, no sabes explorar a los pacientes, tienes que aprender a manejar la lámpara de hendidura, a ver un fondo de ojo, a tomar la tensión, tienes que aprender a manejar los diferentes aparatos y también es larga la curva de aprendizaje de la cirugía de cataratas. Prácticamente dedicamos los 4 años de formación a aprender esta única cirugía. Cada paso de la cirugía hay que dominarlo muy bien porque si no te puede generar complicaciones en los pasos posteriores. Vas aprendiendo, vas haciendo casos, parece que ya te salen, pero luego hay días que te salen peor y esto sería pues una cosa pues menos bonita de la especialidad. Estos son 2 puntos negativos pues por decir algunas cosas así peores, pero oftalmología es una especialidad muy bonita que yo volvería seguro a coger y la mayoría de los compañeros, ninguno se arrepiente de haberla cogido. Sí que, a mi juicio, hay 2 situaciones en las cuales una persona que coge oftalmología puede arrepentirse de haberla cogido. La primera situación en la que puede ser un error coger oftalmología es cuando la persona que lo coge pueda echar de menos luego mucho la medicina que habéis estudiado hasta el momento, ¿vale? Cuando uno coge oftalmología se mete en un mundo nuevo, un mundo que es muy bonito, muy interesante, pero la medicina se olvida, ¿vale? Nunca se vuelve a ver un electro, nunca se vuelve a auscultar un paciente, nunca se vuelve prácticamente a ver una analítica, ¿vale? Entonces, si una persona puede llegar a echar mucho de menos todo esto y coge oftalmología, pues puede que en el futuro se arrepienta porque todo esto ya no lo va a tener. La otra persona que podría arrepentirse de coger oftalmología sería aquella que como médico buscase pues un poco la sensación de salvar vidas y que cuando coge oftalmología pues no la tiene y se puede arrepentir por ello. Esto para esa persona sería un aspecto, digamos, negativo de la especialidad, pero puede haber personas que prefieran pues no enfrentarse a situaciones difíciles, a pacientes muy malitos, a fallecimientos, y para esas personas pues oftalmología sería una especialidad que esto pues lo cumpliría. Bueno, pues espero haberos ayudado y mucho ánimo con la elección de plaza. Si próximamente tienes que escoger especialidad MIR, este vídeo te interesa mucho. Hay por lo menos 10 razones para elegir geriatría. El geriatra es y será uno de los especialistas más buscados del sistema. Viviremos en el país más envejecido del planeta y aunque el número de plazas MIR se ha incrementado significativamente en los últimos años, la previsión es que seguirán faltando geriatras. El geriatra es el especialista que tiene una mirada más multidimensional. Es experto en problemas clínicos, pero también en valoración e intervención funcional, cognitiva, emocional y social, entre otros. Al geriatra le gustan los retos. Es especialista en personas que presentan múltiples enfermedades, así como en la toma de decisiones difíciles. El geriatra trabaja tanto en unidades médicas como médico-quirúrgicas, por ejemplo, ortogeriatría, y cada vez más trabaja de forma compartida con otras especialidades, en unidades y equipos específicos. La geriatría es una especialidad tanto hospitalaria, con unidades específicas en los hospitales de agudos y hospitales de atención intermedia, como también extrahospitalaria, con equipos especializados de atención domiciliaria y residencial. La geriatría es la especialidad donde los médicos trabajan de forma más interdisciplinaria, compartiendo la atención de los pacientes con muchos otros profesionales. Existe una gran evidencia sobre los beneficios de la atención geriátrica especializada, reducción de la mortalidad, mejoría funcional y reducción de costes. La geriatría es actualmente uno de los campos en los que se está haciendo más investigación y con mayor número de publicaciones indexadas, también en las revistas de mayor prestigio mundial. Como geriatra serás experto en geriatría, pero las personas que atenderás son expertas en la vida. Atender a personas mayores es una experiencia extraordinaria y muy enriquecedora. Y finalmente, la geriatría te hará una persona más feliz.
Los estudios demuestran que los geriatras son los médicos más satisfechos con su profesión y especialidad. Sé más que un médico especialista y elige geriatría. Pero si a pesar de todo tienes alguna duda, contacta con nosotros. Hola, soy Rodrigo Álvarez, neurólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y voy a hablaros en este vídeo brevemente de mi especialidad. La especialidad de neurología dura 4 años, durante los cuales, dependiendo del hospital, recibes formación en otras especialidades relacionadas con la neurología durante el primer año y parte del segundo, como pueden ser pues, medicina interna, cardiología, neurofisiología, radiología, psiquiatría, etc. Después, durante la segunda mitad del segundo año, tercero y cuarto, generalmente en todos los hospitales te centras más en la propia especialidad. En general, la residencia se distribuye de forma más o menos equitativa entre planta, unidad de ictus, consulta general y consulta especializada de neurología. Hay que tener en cuenta que es una especialidad muy amplia y de hecho en 4 años es difícil acabar de formarte bien en todos los aspectos de la especialidad. Se trataría más bien de una superespecialidad compuesta de muchas subespecialidades, como pueden ser trastornos del movimiento, ictus, epilepsia, enfermedades neuromusculares, cefaleas, etc. Cada una de estas especialidades es muy diferente del resto y requiere un alto grado de subespecialización. Por eso es importante que si escoges esta especialidad estés preparado para estudiar mucho tanto durante la residencia como después al acabar. Es una especialidad que puede resultar dura y en algunos casos poco resolutiva, ya que hay muchas patologías crónicas, mucha patología degenerativa y enfermedades que no cuentan con tratamiento eficaz. Sin embargo, esto está avanzando de forma muy rápida y enfermedades que hace no muchos años no contaban con ningún tratamiento eficaz, ahora son enfermedades tratables, como por ejemplo la esclerosis múltiple, que dispone actualmente de múltiples terapias. Incluso hay tratamientos nuevos eficaces para enfermedades genéticas, neurológicas. En este grupo de enfermedades la neurología es pionera y se está avanzando mucho en este campo. Incluso hay tratamientos nuevos para enfermedades, hay previsión de que haya tratamientos nuevos en los próximos años para enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Por eso, si te gusta la investigación, es una especialidad que tiene un amplio campo de investigación actualmente. También es una especialidad rica en técnicas diagnósticas y terapéuticas. Hacemos electroencefalograma, electromiograma, ecografía, punción lumbar, se analizan técnicas de imagen, incluso hay actualmente neurólogos haciendo intervencionismo vascular en nuestro país. Es un campo que está avanzando, que la neurología cada vez está entrando más. El residente de neurología generalmente es un residente sufridor, es una especialidad con alta carga de trabajo, guardias malas o guardias muy malas, y durante la cual hay que estudiar mucho y durante la cual el trabajo a veces se ve poco reflejado en una mejora inmediata del paciente o incluso el residente puede ver que por mucho que estudie no avanza en el conocimiento, ya que es una especialidad, como he dicho, muy amplia. Sin embargo, por otro lado, es una especialidad que ofrece cada día retos diagnósticos y por la que nunca se pierde el interés. Siempre hay cosas nuevas que aprender, pacientes complicados por diagnosticar. Por lo tanto, si te atraen estas cosas, sin duda te recomiendo que escojas neurología. Algo que es importante saber de la especialidad, que sería un punto negativo, es que si esperas una especialidad en la que vais a ganar mucho dinero, pues desgraciadamente la neurología no es una de ellas, como hay tantas que no lo son, ¿no? Creo que esto era todo y bueno, mucha suerte con la elección. Hola, muy buenas a todos. Yo soy Miguel Castillo Oribe, soy cardiólogo del Hospital Ramón y Cajal desde el año 2003. Y bueno, ¿qué decir de la cardiología? Pues bueno, en primer lugar, para poder ser cardiólogo hay que hacer la residencia de cardiología. La residencia es un programa de formación médica especializada
y que obviamente en el campo de la cardiología pues se enfoca en el diagnóstico, tratamiento y manejo de las enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos, ¿no? La residencia como tal tiene un periodo de formación de 5 años, la mayor parte del cual se realiza dentro del hospital. Y durante este tiempo, pues bueno, los residentes trabajan duro, pasan muchas horas en el hospital. Durante el primer año generalmente no se entra en la propia especialidad, ¿no? Sino que hay una serie de rotaciones por diferentes áreas médicas, intensivos, medicina interna, neumología, infecciosas. Incluso hay una parte dedicada a investigación básica, donde el residente pues adquiere conocimientos de medicina translacional, ¿no? Y es en el segundo año cuando realmente pone el pie en la especialidad de cardiología. Durante el segundo año generalmente hay un periodo de rotación en la planta de hospitalización, otro periodo durante unos meses en la unidad coronaria y también durante este segundo año se rota en el laboratorio de imagen, donde los residentes pues adquieren competencias para el desempeño de la ecocardiografía. Durante el tercer año se aprende o se rota en las pruebas de esfuerzo. Hay un periodo también de rotación en rehabilitación cardíaca y por último hay una parte muy atractiva de este periodo de formación que es en cardiología infantil, donde se adquiere el conocimiento del manejo y el abordaje de las cardiopatías congénitas. Durante el cuarto año de residencia, 6 meses se dedican a la parte de hemodinámica, 6 meses a la parte de arritmias y durante el quinto y último año pues se vuelve a rotar en la planta de hospitalización, donde ya el residente pues tiene una mayor independencia, unos meses en la unidad coronaria y por último se da la posibilidad de hacer una rotación externa en aquellos hospitales, incluso del extranjero, pues para adquirir ciertos conocimientos pues que no se hayan adquirido en el propio hospital de residencia. No solamente es la actividad asistencial, sino también se incita mucho al residente al dar charlas formativas, al recibir docencia a través de muchas sesiones en el propio servicio. Y luego se alienta a que el residente pues haga trabajos de investigación e incluso realice la tesis doctoral durante el periodo de formación. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de escoger esta especialidad? Bueno, en general la residencia de cardiología es muy rigurosa y requiere pues de una gran cantidad de dedicación y esfuerzo por parte del residente. Pero al final del programa de formación los residentes van a estar muy bien preparados para convertirse en cardiólogos competentes y capaces de proporcionar una atención médica de alta calidad a nuestros pacientes con problemas cardiovasculares. ¿Cómo es un día tipo en la especialidad? Pues depende mucho de la sección en la que uno se encuentre, ¿no? Por lo general se comienza muy pronto, por la mañana, en la sección donde uno esté rotando, pues con unas sesiones muy breves para discutir pues, los casos del día anterior que hayan sido más interesantes. A continuación hay una sesión general del servicio donde se comentan las incidencias que haya habido en la guardia del día anterior. Y ya, pues, acto seguido, pues puede haber una sesión general de formación sobre algún tema relevante o una revisión bibliográfica. Respecto a la actividad asistencial, pues claro, depende mucho. En el caso de estar en planta de hospitalización en la unidad coronaria, bueno, pues la tarea consiste en revisar las historias clínicas, ver los ingresos nuevos y atenderlos, ¿no? Hacer una correcta historia clínica, exploración física, solicitar pruebas y ajustar los tratamientos. Si uno se encuentra en el laboratorio de imagen, bueno, pues evidentemente tendrá una agenda en la cual pues tendrá que hacer los ecocardiogramas transtorácicos, transesofágicos, pruebas de imagen especiales con esfuerzo, TAC cardíaco o incluso resonancia magnética. Si uno se encuentra en la parte de hemodinámica, el día a día consiste en realizar cateterismos y una parte muy importante es realizar intervencionismos estructurales. Esto es colocación de prótesis percutáneas, corrección de defectos congénitos con cateterismos, etcétera, etcétera. Y en la parte de arritmias, pues bueno, generalmente lo que se realizan son procedimientos de ablación, implantes de dispositivos electrónicos y luego también hay una consulta de revisión de estos dispositivos electrónicos. ¿Cómo es el perfil del residente que opta por hacer cardiología? Pues bueno, en general es una persona disciplinada, con un buen expediente académico, es decir, ha sido una persona muy trabajadora, son personas brillantes, muy trabajador y sobre todo con ganas de progresar. ¿Qué es lo que más me gusta de la especialidad de cardiología? Pues son muchas cosas, ¿no? Lo primero de todo es lo variopinta que es, ¿no? Hay trabajo desde consulta para aquel que le da miedo el tema manual, hay trabajo en planta de hospitalización, hay trabajo como cardiólogo intensivista en nuestra propia unidad de cuidados cardiológicos intensivos, que es la unidad coronaria, hay trabajo en el servicio de rehabilitación cardíaca,
al que le guste mucho la imagen, disponemos de una imagen muy florida, no solamente en cuanto a ecocardiografía, sino en cuanto a TAC cardíaco y resonancia magnética cardíaca. Y por supuesto hay una parte muy importante de la cardiología que es el trabajo manual, el trabajo invasivo, ¿no? Ya sea desde el punto de vista hemodinámico o desde el punto de vista de las arritmias, ¿no? La otra parte que me gusta mucho de la especialidad es que somos muy autosuficientes. Es decir, es verdad que en hospitales de tercer nivel, como el Hospital Universitario Ramón y Cajal, se trabaja en equipos multidisciplinares. La cardiología es bastante autosuficiente. Por ejemplo, llevamos una unidad de cuidados cardiológicos críticos. Es decir, no dependemos de otros especialistas. Es decir, la llevamos nosotros, ¿no? En imagen también somos bastante autosuficientes. Tenemos el eco, el TAC, la resonancia magnética y somos capaces de informar nuestras propias pruebas de imagen. En hemodinámica, pues bueno, cada vez estamos cubriendo un mayor número de patologías cardíacas que trata el cardiólogo hemodinamista, ¿no? No solamente problemas coronarios, sino también problemas valvulares, incluso cardiopatías congénitas. Y bueno, en el tema de arritmias, pues fíjese los resolutivos que son, ¿no? Desde los procedimientos de ablación hasta procedimientos de implantes de marcapasos. Otro aspecto que me gusta mucho de la cardiología es la progresión, ¿no? En la expansión que ha experimentado en los últimos años y sobre todo lo que está pendiente de llegar, ¿no? Con nuevas válvulas percutáneas, medicina regenerativa, corazones artificiales, etc. Es decir, el panorama que viene es impresionante, ¿no? Otro que me gusta mucho de la cardiología es que es una especialidad muy resolutiva, es decir, con acciones breves tenemos un gran impacto de manera muy directa tanto en la calidad de vida como en el pronóstico de nuestros enfermos, ¿no? Somos muy resolutivos, es decir, es una especialidad que salva vidas, ¿no? Un paciente que te llega con un infarto, que le haces una angioplastia primaria, le abres la arteria coronaria, le has salvado la vida, ¿no? A este paciente, ¿no? O un paciente que viene bloqueado y le implantas un marcapasos, ¿no? Entonces, esto siempre, el que lo hace, ¿no? Llega a casa con un buen sentimiento, ¿no? De, jolín, he sido útil, ¿no? ¿Qué es lo que menos me gusta de la especialidad? Bueno, pues a lo mejor queda un poco vanidoso por mi parte, pero el estar rodeado de gente tan buena y tan ambiciosa muchas veces te contagia de ese entusiasmo y puedes llegar a olvidarte de vivir de una forma más sosegada y más tranquila, ¿no? Hay que tener en cuenta que es un perfil de profesional infatigable, muy competitivo y esto a veces se contagia, ¿no? Y bueno, a veces estás en momentos libres, ¿no? Con tu familia y estás ahí pensando como que estás haciendo mal, que deberías estar estudiando, ¿no? Otra cosa que tampoco me gusta mucho es la gran subespecialización a la que nos estamos viendo abocados, ¿no? Con esta vorágine de nuevas técnicas, de imagen, de nuevas prótesis valvulares, ¿no? La especialidad cada vez demanda una mayor subespecialización, ¿no? Y se está perdiendo un poco la idea del cardiólogo generalista al cardiólogo clínico. Y ya por último, ¿qué es lo que me hubiera gustado conocer de la especialidad antes de haberla seleccionado? Bueno, pues posiblemente que esto es una especialidad que tiene muchísimas salidas, no solamente en materia laboral, que hay paro cero, sino también en cuanto a las diferentes temáticas a las que uno se puede dedicar, desde el cardiólogo clínico en consulta, cardiólogo en el hospital viendo pacientes ingresados, trabajo manual como hemodinamista o como arritmólogo, en la faceta de rehabilitación cardíaca, o bien, al que le guste mucho la imagen, puede enfocar su especialidad hacia la imagen, ¿no? del corazón. Por tanto, tiene muchísimas salidas y eso es un aspecto que sí que tenéis que conocer. Y nada, os animo a todos porque yo si tuviera que volver a elegir una especialidad, habría elegido la cardiología sin ninguna duda.